Good evening, and thank you for joining us. We're going to begin tonight with breaking news, and it is sobering. Tonight, more than 10,000 people have been killed by the coronavirus here in the U.S. And here's our breaking news. New numbers as this coronavirus spreads. More than 160,000 cases in the United States. Over 2,009. Tonight, with most of the nation, roughly 3 in every 4 Americans, being told to stay at home, our country has reached another home testing, drive-through testing, 5-minute testing, antibody testing, bypassing draconian FDA rules. And you were tested again today? You sure you're okay? I'm okay. Good, then I'm staying here. Un verdadero tsunami, preparados a lo que se avecina. Los muertos vienen. Las próximas semanas veremos imágenes casi del fin del mundo. Será cuando se muera más gente. Y no lo digo yo, lo dicen las autoridades en Estados Unidos. Será como Pearl Harbor o como el atentado del 11 de septiembre, pero esta vez el enemigo está en todas partes y no lo vemos. Solo vemos cómo asesina a la gente. Estados Unidos se cae a pedazos. ¿Será capaz de levantarse o se hundirá más? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó y cuál es su futuro de la potencia más poderosa del planeta? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. El coronavirus. Truly an unprecedented situation. This virus doesn't discriminate. It attacks everyone. I want every American to be prepared. En todos los rincones de Estados Unidos suenan las alarmas. Prepárate para lo que se avecina, suplican las autoridades. This is going to be the hardest and the saddest week of most Americans' lives, quite frankly. This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11 moment, only it's not going to be localized. It's going to be happening all over the country, and I want America to understand that. Las autoridades incluso piden no ir a la farmacia ni al supermercado. No salgan de sus casas, por favor, ruegan. El gobierno de Donald Trump ahora recomienda llevar mascarilla. Las cifras oficiales ya rebasaron los 300.000 contagios y se enfilan a los 10.000 muertos. Y sigue subiendo. Se cree que serán 240.000 muertos. Además, no hay suficientes recursos sanitarios. El epicentro es Nueva York. Los hospitales saturados racionan el material médico y piensan enterrar a los muertos en los parques ante el colapso de las morgues. New York City is fighting back. We have an invisible enemy. We have a ferocious enemy. But this city is fighting back with everything we've got. Contagiarse de coronavirus sin seguro médico puede ser mortal para los bolsillos. $35.000 el tratamiento. Los que sí tengan seguro médico pagarían de su bolsillo $9.700, pero si hay complicaciones, el doble. 28 millones de estadounidenses no tienen seguro. El gobierno federal anuncia que les pagará la factura si se enferman. Jamás se había parado la producción como hoy. 8 de cada 10 condados están confinados. Esto significa el 96% de la producción nacional. El 30% de la economía de Estados Unidos ha dejado de funcionar. Si los condados reanudan la producción antes del verano, el Producto Interno Bruto estadounidense sufrirá terriblemente, 30% menor. Pero si el confinamiento dura más de 3 meses, la caída podría llegar al 75%. El ataque también es contra los trabajadores. Las cifras son apocalípticas.
Se estima que serán despedidos 20 millones de trabajadores. Mire la comparación con la última gran recesión del 2008. Y ya empezó. Solo en marzo se quedaron sin trabajo casi 1 millón. Esta otra gráfica es de terror. Después de mucho tiempo, en menos de un mes, 7 millones de familias pidieron ayuda por desempleo. En medio de la alarma, hay estadounidenses que no entienden la gravedad de la pandemia. Hay incluso iglesias que han decidido mantener las misas de Pascua y no les importa saltarse la ley. De los 50 estados del país, 8 se resisten a decretar confinamiento. Satán está intentando mantenernos separados, dice un pastor de Texas. Estamos desafiando las reglas porque el mandamiento de Dios es difundir su palabra, dice el pastor Tony Spell de Luisiana. Arkansas, Iowa, Nebraska, las 2 Dakotas, el virus circula feliz. Trump se niega a obligarlos. Dice que respeta la Constitución, pero los 8 estados rebeldes votaron por él. Sus gobernadores son republicanos y si los encierra, podría perder los próximos votos. El problema es que este virus parece no distinguir ni a ricos ni a pobres, ni partidos, ni ideologías, ni países. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, excelente reportaje de Shari Alizadeh. Gracias a Ali Hosseini, está detrás ahí nuestro periodista en jefe. No nos quedamos en casa, estamos aquí para servirle a usted. Y mi reverencia a usted por apoyarnos tanto, por comentar, sugerir y analizar junto con nosotros. Son miles de comentarios de Detrás de La Razón que están haciendo conciencia, sea verdad o sea mentira, estamos reflexionando y eso es importante. Muchas gracias. Tenemos a 2 piezas clave en el análisis internacional. Investigador de la economía, analista financiero y experto en las políticas mundiales, Francisco Javier Martínez en España. Y al académico con grado reconocido de investigación científica, doctorado y catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California, Jesús López Almejo. Jesús, un placer, que además está estrenando su canal de YouTube con miles de seguidores. Los invito a seguirlo, se llama Tu Profe de RI, profesor de Relaciones Internacionales. Esta noche les agradezco a los dos y vamos a analizar solo 3 cosas: la causa de este desastre, lo que se está viviendo y el futuro de Estados Unidos, si se muere o se salva. Empecemos por lo primero, por las causas. Y quiero empezar con preguntas muy fuertes. La pregunta la reduzco así, Francisco. Comienzo contigo. ¿Hay la posibilidad de que esto sea una guerra de degenerados contra racistas? A ver, explico. Es decir, globalistas que apuestan a la hegemonía de la supuesta libertad de mercado y de la libertad de conductas, contra racistas supremacistas que apuestan por una hegemonía nacional sobre el mundo. Globalistas que su ideología es de perversión. Vamos a los hechos. Jeffrey Epstein. El contacto entre la conducta de abuso y las esferas más altas de poder, príncipes, presidentes, primeros ministros, el contacto también con Maxwell y la inteligencia israelí, el Mossad, Harvey Weinstein, otro promotor de la cultura criminal del tráfico sexual que aprovechaba su poder en Hollywood para extenderlo, las acusaciones a George Soros de generar caos a través de las izquierdas y defensa de los derechos del mundo. El Parlamento de Hungría promovió una ley que considera así a George Soros. Estos son hechos. Del otro lado está el grupo de Donald Trump que quiere imponer pues, a sus alfiles en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y que curiosamente son unos fanáticos de cambiar la moneda universal del dólar por patrón oro, algo que no le conviene a los globalistas fiduciarios. Y entonces aparece el coronavirus. Francisco, sea arma de laboratorio o sea una mutación natural de los pangolines, ¿es posible que se esté aprovechando para borrar el intento de los supremacistas, racistas, por controlar el mundo?
por parte de los globalistas que pugnan una libertad total, es decir, cómo redes de tráfico humano están asociadas y relacionadas con todo lo que estamos viendo en la economía que se cae a pedazos. Por favor. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Jesús, y buenas tardes, queridísima audiencia. Me resisto a seguir hablando de los muertos, de las personas, como cifras estadísticas. Estamos viendo que se habla en Estados Unidos yo incluso elevaría la cifra, hasta 300.000 posibles muertes. De una población de 327 millones, estaríamos hablando del 0,09 de la población. El hambre, cada año, en el mundo mueren alrededor de 24.000 personas al día por hambre puro y duro, y por causas relacionadas con la desnutrición otras 100.000 al día. Pero de eso no se tiene en cuenta, lo diga Jean Ziegler o lo diga el Papa. Esto es una lucha dentro de las élites, como bien has señalado, y de las élites del capitalismo, porque estamos viendo que el único sistema que existe en el mundo se llama capitalismo. Me da lo mismo que esté dirigido por un partido comunista, será un capitalismo de Estado, o que sea porque no olvidemos que la República Popular China, tras su creación, es una creación de los intereses globalistas. Y no solamente me ciño en el momento del año 72, en plena Guerra Fría, cuando los Estados Unidos de Nixon y Henry Kissinger fueron a establecer esas relaciones privilegiadas en el cual se buscaba el taller barato esclavista del capitalismo internacional. Y cómo se instaló Chase Manhattan, el antecedente de JP Morgan, como primera sucursal del National Bank of China. La realidad de la presencia sionista en China es muy antigua, desde las guerras del opio. Estoy pensando, por ejemplo, en grandes familias que tras la guerra del opio, familias sefarditas como los Sassoons, entre otros, ya se habían establecido en China. Y crearon, entre otros, la ciudad de Shanghai. Es una creación de todas estas familias, ya te digo, familias como pueden ser los Sassoons, que son los llamados Rothschild del este, los Gubais, los Abrahams, los Nishins, los Ezras, los Kaduríes y los Harduns. Todos estos crearon ya desde el 1845 todo lo que eran las relaciones de comercio internacional tras las guerras del opio, establecimientos de judíos bagdadíes que venían de Bagdad, pero en su origen eran de la península ibérica, que se establecieron allí, y eran conexiones que tenían con los Rothschild y con los Rockefeller. Entonces, lo que se está produciendo, parece mentira que muchos analistas vean esto como un retorno a las nacionalizaciones, como retorno a los estados. Si hay algo propio de la cultura norteamericana, igual que la tarta de manzanas, son las nacionalizaciones. Nacionalizaciones que se han hecho no solamente desde la época del año 29, sino posteriormente, incluso con Ronald Reagan. Es decir, nacionalizaciones que sirven para limpiar los balances de empresas que están mal, se nacionalizan, y cuando se limpian vuelven al mercado. Ese es el gran error de mucha izquierda, que cree que nacionalización es igual que izquierda. Y en cuanto a lo que me preguntabas, y para terminar, es una lucha, es una mutación del capitalismo neoliberal hasta ahora, del globalismo que funcionaba bajo la expansión neoliberal, a un capitalismo autoritario, incluso con momentos que puede tener de capitalismo de Estado. Y ese capitalismo autoritario necesita tener ciudadanía sumisa en una servidumbre voluntaria en todo el planeta. Bien. A ver, Jesús, tú que eres un gran académico con pensamiento estricto, yo te pregunto, ¿qué posibilidad hay de comparar esto, o de que sea esto la Tercera Guerra Mundial, sin caer en la especulación de que el coronavirus sea un arma o sea una mutación natural? Solo fíjate en los datos, las bolsas, los cambios de paradigma económico y lo más importante en las relaciones internacionales, la lucha por el poder entre grandes bloques. Por favor. ¿Qué tal, Roberto? Pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, saludo también a mi colega y a tu público en general de Hispan TV. A mí me parece que no necesariamente un arma de guerra, si lo comparamos, por ejemplo, con la fiebre española o la gripe española de hace 100 años, que tuvo lugar entre 1918 y 1922, después de la Primera Guerra Mundial. Algo que dejó claro esa experiencia histórica es que las pandemias tienen mayor capacidad para acabar con la humanidad que incluso las mismas guerras, por lo menos de aquella época.
porque si comparamos los números, bueno, estamos hablando de 10 millones de personas que se estima que murieron durante la Primera Guerra Mundial versus entre 35 y 60 millones de seres humanos que murieron casi 4 años después en el contexto de la mal llamada gripe española. Si tomamos en cuenta esto, viene un cambio de orden institucional, una visión de mundo dominante que se basaba en la diplomacia secreta, que pasa a la diplomacia abierta con la creación de la Liga de Naciones, etcétera. Es decir, se cambia un poco el paradigma de cómo se hacía la política internacional de hace 100 años, y me parece que lo que estamos experimentando ahora, con sus proporciones guardadas, pero haciendo una analogía, pudiera parecer o demostrar que 100 años después, en los que pareciera que la humanidad ya evolucionó, ya creó instituciones más sólidas para enfrentar retos que amenazan al ser humano como especie, en donde ya desarrollamos tecnología, ciencia, medicina, armamento, incluso capacidad logística para movilizarnos más rápido. Bueno, pues pareciera que la pandemia o las pandemias siguen siendo nuestro coco. En México le decimos que algo es tu coco cuando después de que crees que ya lo superaste, sigue aterrando y sigue causando problemas, un factor en la operación que llevas a cabo para enfrentarlo. Y en ese sentido, la pandemia del COVID, cuando nos ponemos a pensar que de noviembre a la primera semana de abril del 2020, es decir, de noviembre 19 a la primera semana del 2020, ya tienes a casi 1,5 millones de la población contagiada y casi 100,000 muertes, me parece que estamos hablando de esto que decíamos, las pandemias siguen dificultando a la humanidad, la manera de que la humanidad se coordine de manera colectiva para enfrentar un reto que a todos nos amenaza como especie. Por lo tanto, aunque no es una arma de guerra, sí se pueden aprender varias lecciones de cómo una pandemia mete en problemas a la humanidad, y en ese orden de ideas sí genera varias pistas para que en el futuro no muy lejano haya países que vuelvan a tomar la idea de las guerras químico-bacteriológicas para, digamos, atacar a sus contrincantes. Bien, ahora de regreso me contestas esto que insistía Jesús, si bien puede ser que no sea un arma de guerra, pero quizás se utilice como un arma de guerra aprovechando la oportunidad de que esté en problemas el mundo, como tú dices, por la pandemia. Francisco, vayamos para cerrar este tema de las causas. Mi colega Daniel Estulín me dice que para que la élite sobreviva, la mayoría tiene que morir, Francisco, y es por eso el negocio de la guerra y de las pandemias, quizá, ¿por qué no? Las guerras en Yemen, pues no se detienen jamás, nadie las quiere parar, tampoco en Siria, en Irak, se busca que sean eternas, te pregunto. Ahora con el coronavirus, para que la élite sobreviva, la mayoría tiene que morir, ¿o esto es exageración? Hay una parte que pudiera parecer exageración, pero que no lo es tanto, es decir, esta deriva autocrática que está tomando los gobiernos aprovechando el COVID-19, unido a este oscurantismo y esta manipulación de la información y de la ausencia de crítica, es decir, se persigue cualquier modelo de crítica a las gestiones de cómo se están haciendo las cosas. Cuando veo que se puede consultar en Google discursos de Bill Gates en los cuales el último ha dicho que podríamos tener un virus, no este, sino podríamos tener otro, un virus respiratorio cuya tasa de letalidad sea aún mayor que este, algo similar a la viruela, y que pudiera matar a un 30% de la población mundial, teniendo en cuenta que lo dice y se queda tan ancho. Lo que se está buscando dentro de estas élites es activar un estado de excepción permanente con este miedo a la pandemia en cualquier momento. Es decir, estamos viendo que los mecanismos de reproducción que tenía el capitalismo avanzado llevaba ya décadas dando muestras de agotamiento. Habíamos pasado de ese bienestar relativo a un malestar extendido, pero es que ahora estamos viendo cómo utilizando a los propios estados, y digo bien, utilizando a los propios estados, los llamados mercados, se están produciendo daños sociales no solo por las malas gestiones de esta pandemia, sino hasta en el origen de la propia pandemia y las continuaciones que va a tener. Estoy pensando en una compañía, con esto no quiero decir nada contra esta compañía, líbreme Dios. GlaxoSmithKline es líder mundial farmacéutica, es británica pero participada por el lobby de armas estadounidense.
el director de la compañía también es director de Microsoft, propiedad de Bill Gates. Es curioso que son los primeros que ya están diciendo que están avanzando en una posible vacuna. Si esto le unimos a que habría que hacer, después de todo esto, un debate epistemológico sobre el daño social, los crímenes internacionales que se están cometiendo. He dicho antes, los que no se miran, las muertes que antes del coronavirus pasaban de largo en los telediarios, y son cifras más grandes, por desgracia, que las desgraciadas cifras que estamos sufriendo ahora, y no te digo yo en España, de muertos de este gerontocidio y de cómo está afectando a las zonas más, por así decirlo, pobres de las ciudades. Cuando pienso en Nueva York, pienso en los barrios de Queens y de Brooklyn. Pienso en New Orleans, en las zonas más deprimidas. Pienso en zonas de Detroit, muy deprimidas, que es donde más va a afectar este virus maligno. Entonces, todo esto, lo único que se me ocurre es que los grandes globalistas financieros son los que están triunfando de esta situación, porque dice, no mira clases, no mira personas. Sí, pero no. La realidad es que la mutación de China es una desbeberización del capitalismo. Ya no se identifica capitalismo con idea de individualismo, sujeto de derechos. No, ese mito de Max Weber de que el capitalismo era igual a la ética protestante, se está viendo claro que el capitalismo como mecanismo de reproducción no necesita de eso. Puede convivir perfectamente, ser el Partido Comunista Chino el mejor instrumento de contención y de expansión de los intereses del capital. Oye, Francisco, eso hace sentido porque Estados Unidos estuvo acusando a China de mentirle al mundo y curiosamente hace unos días el ministro de Salud de Irán, a través de su vocero, dijo que China les había hecho una mal broma a todo el mundo por haber ocultado las cifras reales, ¿no, Francisco? Es que yo no me puedo creer claramente que de una población de 1.150, creo que tiene China, solo haya habido unos miles de muertos, miles de 1.150 millones, y muy localizados en ese extenso territorio que es China, en Wuhan, en Shanghai, en Beijing. Entonces hay cosas que como el oscurantismo, las cifras no se están manejando en ningún sitio bien, ni en España, ni en China, pero claro, creerme como analista que de 1.150 millones solamente han muerto, desgraciadamente, 3.000, pues bueno, de momento no tengo Alzheimer, y de momento mi cabeza me hace, y mi mente crítica y no partidista me hace dudar de esas cifras y de el flaco favor que se está haciendo al mundo, porque al mundo, ojo, flaco favor a lo que es la parte occidental en esta guerra del mundo. No pensemos en países, pensemos en los intereses, como tú bien has dicho al principio, de globalistas, financiaristas, frente a otros que tenían otro modelo, que por cierto son los que están cayendo, tanto el de Boris Johnson en Reino Unido como el del señor Trump. Bien, ahora vamos para eso. Y ahora quiero ir con Jesús. Jesús, lo que te había preguntado, y además, yo sé que estás muy lejos de cualquier teoría de la conspiración, igual nosotros nos tratamos de zafar de las teorías de la conspiración, pero fue muy claro en la pandemia del 2009 que sufrió también México con la H1N1, donde millones de vacunas se echaron a perder en España porque les metieron el miedo de que todos se iban a infectar, y quien ganó fue justamente Donald Rumsfeld, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, con Gilead Science, ¿no? Entonces, si bien atrás a veces hay cosas muy oscuras que sí son hechos y que vienen a salir años después. Jesús, ¿no te parece muy curioso que justo cuando se vivía una ola mundial de protestas por el fracaso del sistema financiero que no protege a los desprotegidos, justo cuando en todo el mundo se experimentaban olas de protestas con el común denominador pobreza, salarios, educación, corrupción, desde Chile hasta Hong Kong, desde Irak hasta Francia, desde Líbano hasta Colombia, aquí las cubrimos todas. De pronto, sin fuerza policial, todos están en su casa. Pues justamente, Roberto, yo iba a mencionar que estaba un poco en desacuerdo con lo que había dicho mi colega con respecto a
a la imposición globalista, porque si lo vemos, y tú mismo con estos datos que mencionas me das un poco la razón, Venga. En realidad es que desde las corrientes globalistas lo que podamos incluso visualizar es un poco el debilitamiento de la globalización, es decir, que estas corrientes neoinstitucionales, por ejemplo en las relaciones internacionales, o de estos promotores del mercado autorregulador y de la idea de que los estados tenían cada vez menos fuerzas y que las fronteras estaban haciendo invisibles y que las tendencias mundiales prácticamente estaban rebasando las identidades locales, pues ahora estamos viendo que con esta, digamos, pandemia, cada país, incluso en la misma Unión Europea, estamos viendo justamente eso. Cada país está rascando como puede, está enfrentándose con sus propios sistemas de salud y con su propia manera de concebir cómo combatir la pandemia. Y esto entonces nos lleva a una reflexión, cómo el regreso de los nacionalismos o de los discursos nacionalistas, justamente con la idea del fortalecimiento del Estado policial, de alguna manera nos tiene a las sociedades, por lo menos al 50% de la población mundial, metidos en nuestras casas, justamente tratando de, como una manera paliativa, de rescatar el mundo quedándonos en casa para no contagiar o no ser contagiados. A pesar de que, bueno, hasta ahora se ha visto que en países en donde tienen buenos sistemas de salud no necesariamente es tan letal el coronavirus. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante, Roberto, en la guerra de narrativas. Y en la guerra de narrativas es hasta dónde el miedo y la incertidumbre, que también incluso se propaga a través de los medios de comunicación, son capaces de hacer que las sociedades actúen diferente que en las circunstancias normales. Esto que dices es muy revelador. Los movimientos feministas asolando América Latina, los sindicatos, los diferentes, digamos, grupos de interés que salían a desbordar las calles en el mundo justamente reivindicando derechos o demandando derechos de los estados, y de pronto el tema del coronavirus nos tiene a todos en casa. Incluso hay expresiones como la chilena que pretenden incluso reformar la Constitución para darle más fuerza al Estado policial en contra de, digamos, de las sociedades, bajo la idea de que quien sale a la calle se vuelve en un ente peligroso. Entonces me parece que si lo vemos, solo tendría sentido hablar del fortalecimiento de tendencias globales si lo vemos desde una posición neomarxista, en la cual los grandes corporativos, las grandes corporaciones multinacionales, principalmente las relacionadas con los insumos que están directamente vinculados al sector salud, o las grandes farmacéuticas también vinculadas a la industria del armamento, a través de los estados legitiman sus posiciones y sus ganancias a través de rescates, etcétera, como se plantea pues en las corrientes neomarxistas, que son los grandes intereses burgueses, los grandes intereses particulares, utilizando la plataforma del Estado, que tiene la obligación de velar por la cosa pública, para que a partir de la infraestructura estatal se puedan generar estrategias y también herramientas de dominación sobre las sociedades. En ese sentido tendría un poco de razón la idea de lo que se planteó hace un momento. Sin embargo, me parece que lo que nos está demostrando esto es que pues el Estado está ahí, que puede ser una especie de gigante dormido, y que finalmente en este tipo de retos colectivos pues tiene la fuerza y el carácter y la estructura para meternos a todos en cintura. Bien, si usted nos gusta seguir en la segunda parte, búsquelo ahí en YouTube y pues ahí estamos, no se lo pierda en YouTube.